Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y el país es un despelote jurídico. Pero felizmente hay abogados, ahora algunos colegios de abogados, falta todavía la academia y autoridades que se han hartado de esta situación. Porque realmente, por ejemplo, abusan el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de que no hay asamblea. A estas alturas ya no sé si pensar que se hizo bien o no en eliminar la asamblea, aunque con la mayoría correísta que tenían hubiera sido alcahuetería en vez de fiscalización. Y empiezan a hacer en este país lo que les da la gana. Y como estamos distraídos en la campaña electoral y en sobrevivir todos los días frente a la inseguridad general, lo miramos soslayadamente, por el hombro. Esto puede arruinar más nuestras vidas a largo plazo de lo que hoy lo está haciendo la delincuencia. Felizmente, entre los muchos abogados que plantan cara a esto y no solo se quedan en el chat, sino que forman una denuncia, una demanda, está nuestro siguiente invitado. Ramiro García Falconi, penalista, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y director del Instituto de lo Penal, con quien he tenido muchas discrepancias, de las cuales felizmente salen mejores ideas. Hoy vamos a recrear muchas de ellas, aunque con lo que ha empezado a hacer es muy difícil no coincidir. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Permítanme empezar compartiendo un reclamo de los colegas del comercio, aunque yo periodista en stricto sensu no soy. Soy productor de televisión que ejerce el periodismo en los ámbitos que le permite la ley. Cuando quise que me calificaran primero en la dictadura, 78, 79 y luego en la democracia, desde luego no pasé. Miren, estos son colegas del comercio reclamando en abril del año pasado, afuera del periódico, porque no les pagan sus sueldos, sus indemnizaciones, sus liquidaciones, sus acuerdos inclusive privados, entre ellos, o hacia ellos, con ellos, varios meses. Pero quiero ir a un testimonio en particular. Quiero que vean y escuchen a alguien con quien me tocó compartir la tarea periodística en muchos casos. Guillermo Corral, fotógrafo de décadas, por lo menos tendrá 50 años, Guillermo tomando fotos. Sí, el que hizo la famosa, célebre fotografía de Iván Caviedes, convirtiendo el gol que el 7 de noviembre del 2001 en el Estadio Olímpico Atahualpa nos clasificó al primer mundial. Ese Guillermo Corral, con sus canas. Ahora, cuenta brevemente lo que vive. Usted sabe que todos hacemos ya un presupuesto familiar desde hace 12 años, 13 años, que en el caso mío, 12 años, entonces uno ya se hace un presupuesto para arriendos, para comida y todo, y de pronto que ya son 7 meses que no nos pagan, hemos tenido que fiar, hemos tenido que las enfermedades de la familia, en fin, la situación es grave, grave realmente, y así hay compañeros, inclusive hay jubilados que ya se han muerto. Imagínese usted. Yo tengo la 80 situación. años de edad. Yo tengo 80 años de edad y estoy esperando que nos den un poco de la jubilación porque no tengo necesidad. Así es. Por eso estoy así aquí. Señor Presidente de la República, usted se comprometió a actuar e impedir, dijo en esa época, que un empresario extranjero abuse de los ecuatorianos. ¿Qué fue? ¿O tanto le pesa que ese empresario extranjero tiene una cadena poderosa de televisión en todos los países de América Latina, de México a la Argentina, y le preocupa que no pasen noticias negativas de usted en esas cadenas, que es la forma en que aquel señor ha tenido muchas veces la manera de tener a los gobiernos contra la pared?
¿Qué fue? El ministro de Trabajo dice que ha impuesto las multas que le correspondían, más no puede hacer. Todos son impotentes aquí. El SRI no da pie con bola. El IES no da pie con bola. De paso, yo que trabajé en Canal 1 y en una situación distinta, muchos de los empleados de Canal 1, liquidados o despedidos, no reciben también hasta ahora su indemnización y su pago. ¿Qué fue? Cuando uno se atrasa un mes al IES, enseguida lo empapelan, ¿verdad? Cuando uno deja de pagar la energía eléctrica, se la cortan. Y así. ¿Y con los poderosos qué fue? ¿Cuándo? Ah, porque el comercio ya no circula. Porque el comercio ya no pesa. En junio del 2023, la edición empresa desapareció. Ya es tiempo de que el Ejecutivo haga lo que dijo que haría con los empleados burlados del comercio. Y dicho aquello, entro en materia. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es 194, Wanavisión, Canal 9. Si faltan cableras, RTU, gracias a su gentileza, reproduce programas simultáneamente en todas. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. El otro día actualizamos la estimación de hogares conectados a esta hora. Depende de los días y el tema, pero son aproximadamente 45,000 en todo el país, que prefieren esa vía, porque tienen televisión convencional o cableras, que la de Internet. Por si eso fuera poco, Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus canales digitales. Candela con K en Manabí 89.3 FM. La Bonita del centro del país en Riobamba también 89.3 FM. Ellos llegan además a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Un constitucionalista, André Benavides, deja en claro el absurdo de que por medio de una veeduría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ahora pretenda destituir a la Corte Constitucional, aunque al caer en cuenta de su error, hablan de simplemente evaluar. Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio están blindadas, no podrían ser revisadas y esperemos que esto no sea un pretexto político para continuar lo que en su momento quiso iniciar el cura Tuárez, que quiso tumbarse la Corte Constitucional. Una veeduría ciudadana simplemente es un proceso de democracia participativa que tienen los ecuatorianos, pero no tiene ningún tipo de incidencia en las actividades que ejerzan las funciones del Estado. Empecemos por esto, luego trataremos con el doctor Ramiro García Falconi, la acción que ha emprendido ante la Fiscalía contra varios miembros del Consejo de la Judicatura que preside Wilman Terán. Espero alcanzar a consultarle y ampliar, porque ya conocen su opinión, respecto a la repetición de elecciones que todavía está, como él diría en un término muy popular, para que vea que lo siga, en pindingas. ¿Sí o no que es suyo? ¿Ya? Bueno, el doctor Ramiro García Falconi es suficientemente conocido y más que eso reconocido. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Sevilla, donde pasa gran parte de su tiempo. Es máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla también, máster en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia, en cuestiones actuales de los derechos humanos por la Universidad Pablo de Olavide, igual en Sevilla, en Finanzas por las Universidades Autónomas de Barcelona, Alicante y Carlos III de Madrid, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica. Ok, dijo Alembert Vera, como mencionó Lorena, al principio que era para destituir, después se dieron cuenta de la barbaridad. ¿Cuál es el problema? El pueblo tiene derecho a evaluar, con participación popular, lo que está haciendo la Corte Constitucional. Entonces, ¿que siga o no? A ver, bueno, primero, buenas noches. Buenas un saludo noches. para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con usted. Un desafío. Siempre es un desafío compartir con Para usted. mí. Es una joda compartir con Para usted. mí Pero también, sin duda. Pero a ver. Están queriendo hacer exactamente lo mismo que hizo el cura Tuárez. El cura Tuárez propuso, en su momento apoyado por un par de
constitucionalistas que le apoyaron en esta iniciativa, conformar justamente una comisión encargada de revisar el proceso de selección de la Corte Constitucional. Porque no es que van a evaluar lo que ha hecho la Corte Constitucional, que eso es inevaluable. No, lo que tratan de hurgar, lo que tratan de rebuscar, es el proceso de selección de la Corte Constitucional. Una cosa parecía la que hicieron hacer con la fiscal Diana Salazar, con la alteración de tesis, claro. Ahora quieren inventarse que fue irregularmente elegida. Lo que quieren hacer es deslegitimar a la Corte y de esa manera generar el framing adecuado para echársela abajo. ¿Qué es lo que quiso hacer en su momento el cura Tuárez? Y ahora lo quieren hacer en este Consejo de Participación, pero haciéndoselos vivos. Pusieron a una persona X, una señora Betty Moreira Marcillo, residente en Puerto Viejo. Ella presenta ante el Consejo de Participación Ciudadana de Puerto Viejo, de Manabí, una petición de que se conforme esta veeduría. El Consejo le niega, le dice, no podemos porque hay un dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional que dice que no podemos revisar lo que hizo el Consejo Transitorio presidido por Trujillo. ¿Por qué? Porque el Consejo Transitorio presidido por Trujillo tenía facultades extraordinarias dadas por el soberano, por el pueblo, cuando votó en la quedaron blindadas sus decisiones, como tantas veces se ha dicho. Entonces, pues la Corte Constitucional dijo, de ninguna manera los siguientes consejos de participación van a tener esas mismas potestades. Estas fueron potestades extraordinarias, transitorias además. De aquí en adelante, el Consejo de Participación tiene que sujetarse a lo que establece su normativa. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron es hacer que esta señora Betty Moreira Marcillo presente la petición. Se la negaron, entre comillas, y luego esta señora fue y presentó una acción de protección en Montecristi. Pero ahí hay otro vicio adicional, en razón del domicilio. Sí, claro. Esta señora no es domiciliada en Montecristi, el acto no fue emitido en Montecristi, pero hay un tema que sí es de Montecristi. El juez Pillo está en Montecristi. Es un juez de apellido Quimís. Ya, claro, entonces, que es uno de los tantos jueces de estos, pero impresentables que tenemos y que además están cobijados todos bajo el ala de Wilman Terán, así de sencillo. Ahí vemos y eso hay que decirlo. Uno se cobija, pero se relaciona con lo otro. Pues, todo lo que vamos a hablar está interrelacionado. Hay una película muy interesante, una película gringa de hace unos años, que se llama Sé lo que hiciste el verano pasado. Y es de terror, Wilman, la película por si acaso. Sé lo que hiciste en esta acción de protección y sé cómo te metiste en esta acción Ahora, de protección. esta señora no lo hace por iniciativa propia, inducida o impulsada por quién. A ver, todo es un solo enjuague, un solo conchave. ¿Quién es el abogado que patrocina la gestión espérese, de le cuento. No, eso es lo de menos. O sea, presenta en Montecristi. Este juez Quimís le acepta y el Consejo de Participación no apela. Quien apeló fue la Procuraduría. O sea, más metido el Consejo de Participación no puede estar. Se quisieron hacerlo. Verá, a mí no me molesta el tonto. A mí me molesta el tonto que se hace el vivo. Y el Consejo de Participación actual es eso, el tonto que se hace el vivo. Se quisieron hacer los vivos haciendo que una persona presente una acción de protección en Montecristi para decir, nosotros vamos a cumplir la decisión del juez. Sí, no. Y no presentamos la apelación. Que es ilegal, aunque saben que es improcedente, aunque saben que no procede por competencia. Claro, aunque saben perfectamente que este juez está resolviendo en contravía de lo que ya decidió la Corte Constitucional y que no a cualquier estudiante de primer semestre de Derecho, sino a cualquier muchacho de colegio entendería perfectamente que una decisión del juez de Montecristi no prevalece sobre la Corte Constitucional. Participación Ciudadana y Control Social, si procede con su mayoría así, se pasa de burdo o de bruto. Subestima al resto del país. O sea, piensa que se lo van a permitir. Piensa que usted se va a callar. Piensa que no se van a hacer programas. A mí me encanta esa iniciativa que tienen, o sea, más allá de los delincuentes que pueden ser, porque si es que hacen eso, están incurriendo en algunos delitos que no los voy a enumerar ahorita. Estoy esperando que lo hagan y presentaré la denuncia penal correspondiente.
ya dejaron de apelar cuando debían de apelar. Vea, sí, pero eso a la final podría traerles consecuencias administrativas, no penales. Ok, y si siguen procediendo en el delito, ¿quién los va a Entonces, sancionar si no hay asamblea? Bueno, a ver, si siguen procediendo en el delito, hay que ir a fiscalía, hay que procesarles y hay que llevarles con... ¿Y sabe cuánto tiempo cogiditos de la toma mano. eso? Así como luego hablaremos de cuánto tiempo le va a tomar la acción que usted emprendió contra el Consejo Vamos de la a ver, Judicatura. por lo pronto ya para este jueves estamos llamados para reconocer firme y rúbrica de la denuncia y ya estamos llamados para rendir la versión. Así ¿Y sabe que qué ese pasa tema yo si creo Diana que- Salazar despacha esto con la urgencia del caso? Dirán que las cosas que a ella sí le interesan las Pero despacha. digan lo que digan, porque por supuesto, a ver, evidentemente la actividad de la fiscal general, de un fiscal general normalmente pues está muy auditada políticamente, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso hay una orientación política, hay un grupo político que está atrás de todo esto y que evidentemente hoy por hoy controla la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y controla también la presidencia del Consejo de la Judicatura. Afortunadamente, pues digamos que no son los lápices más afilados del estuche, pero igual, Ok. los controla. Sigamos analizando otros elementos de la materia, porque yo reiteraré en el argumento que hace un rato le acabo de exponer al doctor García Falconi. Si saben que esto no tiene futuro, ¿a dónde van? Esto no puede prosperar, o sea, la sociedad no lo va a permitir, no solo juristas como él. Pero más adelante, Lorena. La fiscal general de la Nación hasta hace poco era el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en una ofensiva que buscaba descalificarla por acusaciones sin sustento, haber copiado su tesis. Respecto al caso que ha sido denominado como independencia judicial, otra de las investigaciones abiertas en contra de varios miembros del Consejo de la Judicatura, que inició el 11 de mayo del 2023 por el presunto delito de obstrucción a la justicia, hemos solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia en la que se formularán cargos a los siguientes ciudadanos: Wilman T., Javier M., Ruth B., Juan M., Andrés J., Marcela B., Carlos G. y Catherine L. Esto debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en dos casos de connotación: Las Torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el ex Contralor General Pablo C., y Los Vocales, en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. Ese mismo juez era es el doctor Samo Macías. Mañana es la acción de protección que la ha interpuesto a las 8:15 de la mañana. Pero, ¿por qué citaba a la fiscal? ¿Por qué cambia la mira del CPCCS de la fiscal a la Corte Constitucional? ¿Qué pretende lograr? A ver, estamos todos de acuerdo en que esto tiene un trasfondo político, claramente. Y al tener un trasfondo político también tiene una evaluación político-electoral. Digamos que la perspectiva del grupo es pesimista en esta segunda vuelta, porque ya marcaron, si hay algo que hay que reconocerle a Correa, porque además a Correa hay que reconocerle sus méritos siempre, y una de esas es que no se guarda las cosas. Y es bueno, ¿no? O sea, es decir, tiene alguna compulsión psicológica para decir y para marcar cancha, que está bien. Me parece un acto de transparencia. Y él ya lo dijo. Vamos a... A pesar de que en ese acto de transparencia arruina cada cosa que él mismo promueve. Bueno, yo creo y se delata solito. Si hay una cosa si hay un cargo que yo nunca envidiaría, es el de asesor de Correa, porque o sea, esa es una mezcla de estratega político y de psiquiatra. Es el non plus ultra. Además, él es el primero, el segundo, el tercero, tiene razón en todo. Claro, absolutamente. Entonces, porque además es como niño. Se entusiasma y se aloca. Tan básico. Y empieza a decir cosas, pero así, o sea, empieza a adelantar jugada. Y es una maravilla, porque, claro, del otro lado uno ya sabe exactamente qué es lo que va a hacer. ¿Y cómo pretenden capitalizar, según usted, políticamente esto tan absurdo? ¿Qué es lo que dijo él? El otro problema es que no son, digamos que no son muy... ¿Qué le digo? No, ni siquiera diría cuidadosos, sino que, o sea, no son muy talentosos, ¿no? Ese es el otro problema que tienen, porque además se entusiasman, empiezan a aplaudir. Él es un genio, pero para el mal. Y es un
Brillante para la perversidad. Yo la verdad no, o sea, yo no estaría muy de acuerdo con lo de no con lo de perverso, sino con lo de brillante. A mí la verdad no me parece tan... Porque una persona inteligente no actúa así. Pero bueno, digamos que considerando el promedio de su grupo, él está bastante más arriba. Ajá. Okay. Pero a ver. Se está cortando con bisturí hoy. No con machete. Él ya dijo, ¿no? Si llegamos a la presidencia, vamos a llamar a una asamblea constituyente y nos vamos a comer todo esto. Nos vamos a comer todo lo que se hicieron, Trujillatos y compañía. Ok. Pero, ¿cuál es el principal óbice que tiene? La Corte Constitucional. Ya. Entonces, a lo primero que hay que apuntarle es a la Corte Constitucional y, por supuesto, a la fiscal general, que es, o sea, debe tener una foto de la fiscal ahí al lado en el velador, ¿no? Porque es la causa de todos sus pesares. Entendí. La otra foto era la de Fernando Villavicencio, que, por supuesto, era el denunciante de todas las pilladas que hicieron. Ok, demos un paso más. Qué bien, gracias por su disección, que es realmente una operación con Bustiri, como dije. Lorena. Jacqueline Rodas de Coavisa, la mejor reportera y cronista de asuntos jurídicos en la televisión nacional, reseñó de esta manera lo relativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Horas después del anuncio de la fiscal Diana Salazar sobre el proceso penal en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, el organismo respondió con este comunicado en el que hablan de interferencia en sus funciones. Estuvo acompañado de un nuevo video. Palo porque limpias la casa y palo porque no limpias la casa. Solo el dueño de casa sabe dónde están las goteras. Mientras, el vocal Muñoz respondió publicando un oficio enviado a Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en el que le solicita que ejerza control sobre las actuaciones de la fiscal general. Esperemos que no sea una aventura de persecución política más, para forzar o su destitución o para forzar a través de arrestos y prisionización que salgan del país y destituirlos de su cargo. También cuestionó que la Corte Nacional, el Ejecutivo y la Fiscalía quiten el respaldo a sus delegados y pidan su renuncia. Hasta el momento, la Corte Nacional no atiende el pedido de fijar audiencia para formularles cargos a Terán, Muñoz y Barreno. Está en manos del juez Luis Rivera. Claro, como es evidente, nos queríamos referir con Lorena al Consejo de la Judicatura, que es lo que yo quería tratar a continuación con Ramiro García Falconilla, no al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos alcances y objetivos quedaron claros en la primera parte de la entrevista. Una denuncia interpuso el doctor Ramiro García Falconilla junto con el abogado Ángel Horna Peñafiel contra Wilson Gabriel Terán Carrillo, Javier Muñoz Intriago y Catherine Edith Luna Lafuente por falsificación y uso de documento falso, cuestión tipificada en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué momento hicieron esto y con qué propósito lo hicieron? A ver, dentro del proceso de destitución del juez Macías, se lleva a cabo, se convoca a una sesión un viernes en la noche. A esa sesión van los 5 vocales. Cuando digo van, me refiero a telemáticamente acuden unos, exacto. Uno de ellos medio piripi, ¿no? Además, porque parece que se le pasó de copas. Con la lengua trabada, ¿sí? Pero estuvieron los 5. O sea, dato objetivo, estuvieron los 5. Y luego aparece una resolución en la que establecen que estuvieron 3. Y que quienes votaron, claro, primero, a ver, ojo. El Código Orgánico de la Función Jurisdiccional establece clarísimamente que para una destitución se tiene que votar con la mayoría de los miembros. ¿Cuáles son los miembros? Los 5. Barreno, Murillo, Terán y Muñoz. Fueron los 5. Debían votar 3. Pero votaron 2. ¿Qué es lo que hace Wilman Terán y Muñoz? Dice usted que se expidió una resolución, documento público, que falta absolutamente a la verdad, en razón de que, como ya se señaló en el numeral 5 de este apartado, se encontraban todos los 5 vocales presentes, no solo 3. ¿Y exactamente. ¿Eso causa qué? Eso implica que en la resolución de destitución hicieron constar hechos falsos. Eso es lo que se llamaría por una parte de la doctrina como
falsedad ideológica o falsedad de contenido. Ya, ¿qué papel tuvo ahí Catherine Edith Luna Lafuente como subdirectora nacional de gestión de procesos? Ella actúa como secretaria general. Ella es la que certifica. ¿Ella avala una falsedad? Por eso también contra ella. Y por eso es y qué pena, ¿no? Porque a la final es una funcionaria de segundo nivel que evidentemente lo hace por mantener el cargo, pero cuando Fiscalía allana el Consejo de la Judicatura y recaba el video, aparece que estuvieron los 5, no los 3. Pero además, cuando el presidente del Consejo de la Judicatura le pide a esta señora que certifique la votación, le dice: señor presidente, no se ha alcanzado mayoría porque hay 2 votos por la destitución y 3 votos en abstención. Y el otro pierde la cabeza, muy a su estilo, porque además, o sea, es decir, tabla del 3. El tipo le dice: no, pero es que, a ver, un ratito, no es que hubo 3 votos en abstención, hubo 3 votos en ausencia. A ver, o uno vota o está, está ausente. Es decir, uno no puede ser tan idiota de decir que hay 3 votos en ausencia. Pero bueno, ok, ya está. Dijo, hay 3 votos en ausencia. No. Y ahí esta señora vuelve, le dice, pido la reconsideración. Claro, ahí les bajan a 2. No les permite. Pese a que estaban ahí, dicen, no, es que asumimos que no están porque les llamamos y no votaron. Si no constara en los hechos lo que usted dice, algunos creerían, si no conocen a Ramiro García Falconi, que está fantaseando. Es cierto. Algunos de esos audios ya han trascendido. Pero es que los videos, ya subieron, están en redes sociales. Además, o sea, además se ve. Pero todo además con la salsa encima del otro que gagueaba y que decía... Qué audacia, qué torpeza, qué prepotencia, qué insulto a la razón. Parece que el vocal Muñoz pues estaba en Miami, pero además estaba en una borrachera impresionante. A mí me cuesta creer las ínfulas de esta gente. ¿Tan seguros se sienten de que van a ser respaldados, de que gane el correísmo, de que serán sempiternos? A ver, ¿cuál es el tema? De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y para sancionar, para fiscalizar, es decir, para destituir por juicio político, se requerían 90 y pico asambleístas. El correísmo tiene 50. De 137, entonces estamos salvados. O sea, no hay manera, mientras el correísmo no vote, no hay manera que nos destituyan por vía de fiscalización, que es la única que nos puede... Esa es la lógica de ellos. Son tan pendejos que creen que solamente por ahí va la cosa. ¿Y hay manera de que los sancionen si los jueces que tienen que tomar esto en cuenta están sometidos a la sanción de este Consejo de la Judicatura administrativa o disciplinaria? En este punto yo creo que el Consejo de la Judicatura, como está, es inviable. Yo creo que están dando pataleos de ahogado. Yo creo que están dando manotazos, pero de lo más burdo. ¿La pena para este delito es cuál? 5 a 7. ¿Reducible? Sí, bueno, siempre sujeto a, digamos que a atenuantes y tales, pero de 5 a 7. Y no dijo de 5 a 7 de la tarde, esa hora es del día a la noche, por 5 a 7 años. No, exactamente. Ya, 5 a 7 años. Lorena. Cuando volvamos, analizaremos la situación del Consejo de la Judicatura acusado de interferir en la administración de justicia. También tendremos vía Zoom la opinión de Javier Palacios, constitucionalista. La instrumentación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo de la Judicatura para conseguir impunidad del correísmo, de su líder y otros corruptos, por fin encontró rechazo de la sociedad civil y valientes juristas. ¿Y el resto? Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. El reprise de este espacio que ya agotó su primera media hora a una velocidad increíble que espero ustedes hayan perdonado y disfrutado es por OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen el mismo número, 14. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portada principal y portal de noticias. Y en Estados Unidos, ya vamos a hablar de la repetición de elecciones, me están escribiendo desde allá. Paciencia, seguramente será ese el tema completo mañana. Macro digital es la señal que nos emite de manera simultánea. ¿Qué tal estaba el agua? ¿Estás con sed? Sí, bastante. Adelante, Lorena. Dale. Gracias.
la destitución del juez de la Corte Nacional, Walter Macías, quien de paso mañana tiene una acción de protección a las 8:15, interpuesta ante el atropello de que ha sido objeto por parte del Consejo de la Judicatura, es el tema que evidenció el total desvío de este organismo administrativo y disciplinario de la función judicial. Para destituir a un servidor o a una servidora judicial, se necesita al menos se necesita la mayoría de los vocales que conforman el organismo, que conforman el Pleno del Consejo de la Judicatura. En ningún momento se dice la mayoría, los que están presentes en la sesión. No, se trata de que si son 5 vocales del Consejo de la Judicatura, deben ser 3 voluntades, sea que se instale la sesión con 3, con 4 o con 5. Si el acto es nulo, ¿quién lo reconoció como válido? ¿Quién? Solamente el Consejo de la Judicatura con su firma y una certificación de la secretaria que al final refleja lo que el mamotreto, no cabe otro término, que malograron el Consejo de la Judicatura con los vocales que no estaban ni siquiera hábiles. Como a pesar de la explicación que ha hecho Ramiro García Falconi, algunos tienen dudas todavía, y entre la comunidad jurídica, cosa curiosa, el doctor Walter Samo Macías publicó hoy un hilo en Twitter muy extenso con todos los sustentos del caso ya respecto a distintas preocupaciones o contingencias. Ahora, yo quiero ir más allá de lo jurídico. ¿Por qué se vuelve importante Samo Macías como para persistir 1, 2, 3 veces con él en la necesidad de destituirlo? Porque, la presencia del juez Macías pone en riesgo la mayoría del Consejo de la Judicatura que tiene Terán en este momento. Eso hay que decirlo. ¿En serio? Sí, sin duda. Porque justamente hay 2 vocales del Consejo de la Judicatura, que son parte de su mayoría, que están en riesgo. Fausto Murillo, yo sabía que es el único que discrepa. Juan José Murillo y Maribel Barreno. Pero después Fausto Murillo no es el único que discrepa. Es el único que discrepa y él no está, es el único, además, es el único de los 4, o sea, tenemos un Consejo de la Judicatura tan de joyas. Enjuiciado por todas partes. Que de 5, 4 están procesados penalmente. Ok, ya entendí. Me cuesta cambiar el chip de uno a otro. Fausto Murillo es el único que no está procesado penalmente. Tiene una entrevista en Expreso también recién. 2 de la mayoría de 4 corren peligro en la mayoría de Wilman Terán. Justamente porque hay una audiencia que está ya pactada respecto de una audiencia, entiendo que es preparatoria de juicio, en donde el juez Macías tiene que decidir si llama o no llama. La formulación de cargos que le llaman ustedes. O de la formulación, no estoy seguro si es formulación de cargos o preparatorio de juicio, pero entiendo que ya están procesados. Okay. Pero claro, entonces hay el riesgo de que esos 2 votitos se pierdan, y ahí es donde Wilman Terán está tratando de agarrar con uñas y dientes de esa mayoría. Ok, aparte de los otros casos que maneja Walter Samo Macías. Y por eso es que Fiscalía General habla de obstrucción a la justicia, y para esto, inclusive, no guardaron las formas y falsearon una resolución, y por eso les hemos presentado una denuncia por falsedad de documentos. ¿Lo hizo el jueves pasado? El día jueves, sí, jueves. Javier Palacios Abad, constitucionalista, buenas noches, bienvenido. Una opinión distante de este tema es precisa para saber qué debe hacer la Corte Constitucional o hacerse frente a la pretensión de disminuir, por lo menos, si no de echar abajo la Corte Constitucional. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo también al doctor García. A ver, en relación al caso polémico de querer revisar a la Corte Constitucional las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, esto ya fue resuelto por la propia Corte Constitucional en un dictamen interpretativo de lo que fue entonces del Consejo Transitorio, de las decisiones del Consejo Transitorio. No cabe, por más que se haya presentado en cualquier cantón recóndito de la patria, como es costumbre ya, presentar medidas cautelares o acciones constitucionales para pretender que se revise la conformación de la Corte. No cabe. Ojalá
que los jueces de alzada, la Corte Superior, la Corte Provincial que conozca el caso, declare el error inexcusable e inclusive oficie a la Fiscalía, porque la juez que concedió esta medida cautelar y esta acción de protección para que se revise la designación de la Corte debe ser procesada por un evidente prevaricato. Ya la Corte Constitucional ha dicho que cuando se va en contra de una norma procesal expresa en materia constitucional, los jueces sí pueden ser procesados por prevaricato. Gracias, doctor Javier Palacios Abad. Y ahí viene otra vez la pregunta que ya evacuó Ramiro García Falconi. ¿Va a proceder como debe una jueza si esa autoridad es la que mañana puede asimismo sancionarla o disciplinaria o administrativamente? Evacuaremos esas y otras inquietudes más adelante. Lorena. Cuando volvamos, la decisión del presidente de la Corte Nacional de retirarle la confianza al doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, su reacción y la de la Fiscalía General de la Nación. También vía Zoom, la opinión de la abogada Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La instrumentación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo de la Judicatura para conseguir impunidad del correísmo, de su líder y otros corruptos, por fin encontró rechazo de la sociedad civil y valientes juristas. ¿Y el resto? Vera a su manera, crítico e independiente. Segunda vuelta, la ocasión para que 70% sea mayoría, concentrándonos en el único. Enseguida, Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes, la primera plana de la prensa de mañana dice: Contraloría abre 38 auditorías contra la gestión de Cynthia Viteri. La labor policial se precariza por la falta de salud emocional. Chatarrizar una política de baja incidencia y Emelec y la maldición que lleva con el arco. No dicen nada de Barcelona, que hoy se dejó empatar por Cumbayá 8 minutos antes de que se acabe el partido, con una plantilla 10 veces más cara. El Universo: se estanca plan de régimen para mejorar el octanaje de las gasolinas Extra y Ecopaís. Después de 29 años, un legislador regresará al Parlamento. Se trata de Juan Carlos Camacho. Si no me equivoco, era Cañar. Pruebas con la draga serán esta semana. Veo en Guayaquil a una ciudad administrada sin politiquería y con civismo, dice Aquiles Álvarez. El Diario de mi tierra, Manabí: la tri se completa poco a poco y ya entrena en Argentina. Crían más aves con miras a diciembre. Influencers deben cumplir 4 obligaciones en el tema tributario. Piden que se cumpla a 3 meses del fin del gobierno. Sigue pendiente la innovación del crédito del plan AAA. Y expulsan al Quito y al polaco en el cuarto empate de Barcelona. Lorena. El presidente de la Corte Nacional sorprendió al Ecuador diciendo que todo el Pleno de la Corte Nacional había decidido retirar su confianza al Consejo de la Judicatura tras la grotesca e ilegal destitución del juez Walter Macías. Hace meses atrás, por consenso, no Iván Saquicela, la Corte por consenso le dio la confianza a Wilman Terán, en aquel entonces conjuez de la Corte Nacional. Y el día de hoy le retira la confianza, ya no nos representa. Nosotros no tenemos una facultad como lo tiene la Asamblea Nacional de destituir. Si tuviéramos esa facultad, de acuerdo a lo que expresaron las juezas y jueces del país, tenga la absoluta certeza de que sería destituido. Hay conductas de algunos jueces que nos hacen quedar muy mal y que el Consejo de la Judicatura no los sanciona. Mire usted, en las propias noticias se observa aquel juez que adoptó una decisión respecto a los derechos políticos de un ex vicepresidente de la República condenado. Hace poco se declaró nulo un proceso disciplinario en graves casos de corrupción. Y claro que el Consejo de la Judicatura tiene la potestad de sancionar a los jueces, pero hágalo respetando el debido proceso y sin insultar, a la inteligencia de los ecuatorianos. Esa fue una declaración reciente del presidente de la Corte Nacional, a Lenin Artieda de Necoavisa, que hoy comenta José Lagasca en su editorial de Expreso, diciendo que se trata de una hipocresía y que no basta con pedir que se hagan a un costado los del Consejo de la Judicatura, aparte de que no van a oír su llamado. Pero a mí lo que me desconcierta es ese giro de Iván Saquicela. ¿De cuándo acá? Claro, el doctor Iván Saquicela dice que ya el doctor Wilman Terán no lo representa. ¿Y eso engendro? Iván, querido, algún rato te representó. No nos vengas a ver la cara de pendejos a todos. Vos sabías quién era. Y sin embargo lo propusiste en la terna.
O sea, lo que es un insulto a la inteligencia es que le hayas metido ahí. Y eso te lo digo como amigo. Por favor, un poquito de vergüenza. Ok. Vamos con Michelle Calvache, quien ha tenido, en cambio, mucha vergüenza para su gestión hasta ahora en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estando en minoría. No se ha dejado cambiar en sus posiciones, a pesar de que por eso la han aislado y no le contestan informes o le proporcionan elementos de juicio. Algo va a cambiar, abogada, buenas noches y bienvenida, con todo lo que se está evidenciando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o simplemente ve que usted, ese organismo, va a proseguir por donde ha comenzado y le importa un bledo el resto. Bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, estimado doctor García. Sí, evidentemente, creo que no ha sido ni la primera ni la última vez que he puesto en evidencia las actuaciones que ha tenido el actual Consejo de Participación Ciudadana, lo que es realmente penoso, puesto que yo en lo personal, como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me ha tocado incluso emprender acciones para poder acceder a la información pública, que debería ser importantísimo que una consejera pueda acceder. El día lunes tengo una acción de acceso a la información pública que espero no tenga sorpresas de igual manera. Y lo que ha sido penoso y vergonzoso es ver también todas las actuaciones que se intentan hacer desde las distintas instituciones del Estado, incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana. Como le dije, lo que en cambio debe enorgullecer es que usted sea de las que honra su compromiso aquí y su vergüenza jurídica en una actitud tan firme y valiente como solitaria. Mil gracias. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. La instrumentación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo de la Judicatura para conseguir impunidad del correísmo, de su líder y otros corruptos, por fin encontró rechazo de la sociedad civil y valientes juristas. ¿Y el resto? Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Estamos de vuelta y ya di las portadas. Es para pagar una deuda pendiente con quienes me escriben, sobre todo de Estados Unidos. Usted ha tenido posiciones públicas contrarias a que se dé la repetición de elecciones. Habrían un par de cosas que varían esa decisión que yo también compartía. La primera, el CNE ha descubierto que hubo fraude. No lo dicen esas palabras, pero que más del 50% en una jurisdicción y más del 60% en otra jurisdicción de los votos en el extranjero no corresponden a lo que en verdad se sufragó. Y de acuerdo a eso, sí hay que aplicar el artículo 143, numeral 3 del Código de la Democracia, que usted mencionaba que no es aplicable por una serie de circunstancias. De prosperar esa tesis, ¿se apoya al CNE en la repetición o no? A ver, habría que determinar si hubo suplantación, alteración o falsificación de registros electorales. ¿Qué es de registros? Es decir, de los resultados, de... Sí la hubo, porque me dice a mí Enrique Pita, las actas. ¿Cuáles actas? Pero perdóneme, la señora Atamain en el extranjero sale no hay y dice, hemos tenido el ataque de un montón de hackers y no la votación de los migrantes está intacta, no se ha alterado. Mintió. Porque eso dijo al principio. Pero a ver, eso resulta que la realidad demuestra otra cosa. No, a ver, ¿cuál es la realidad? Pero ¿de dónde? La que me dijo Pita el jueves. Pero ¿de dónde sacan eso? A ver, del informe del propio CNE. Porque yo les dije, eso es falla del voto telemático que falló en el escrutinio. Me dicen... Verá, el problema, Carlos, es que implementan unas tecnologías y no modifican la normativa
previamente a esas nuevas tecnologías. Porque lo primero, a ver, si yo voy a implementar una nueva tecnología, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿y qué pasa si falla? Correcto. Ok, listo. Y si falla, Lo entonces típico es tener un establezcamos una norma blindaje. que establezca No la qué hicieron. hacer si es que falla. Claro, No la establecen hicieron. voto telemático y hay norma. Y ya, listo. ¿Y qué pasa si falla el voto telemático? Ya está. Ya, pero es que ahora aplica, justamente dándose entonces, cuenta de eso. No aplican causal. Se está forzando totalmente Ahora la sí. interpretación de la legalidad. Ahora sí, porque los resultados no corresponden en el escrutinio a lo que se votó. Pero ¿en qué momento han dicho eso? El jueves pasado me lo dijo Enrique Pita. Y se los dijo a ellos en un informe en CNE. Lo que dijeron ellos es que muchos de los migrantes, de nuestros compatriotas que están fuera, no pudieron acceder a la votación telemática. Al principio. Y punto. Y luego resulta que la mayoría sí votó. Pero ¿de dónde está? La mayoría votó en Canadá y en Estados Unidos y la mayoría excedió el número registrado en América Latina. Solo en Europa por no supuesto, votó la lo que mayoría. pasa es que en América Latina primero votó el 100% y luego el mismo día de las elecciones se registraron pudieron votos. registrarles Exactamente. otros. Y eso era plenamente legítimo. Ellos siguen empeñados en repetir las elecciones. ¿Quién los para? Bueno, el Tribunal Contencioso Electoral, entiendo que existe una apelación. A mí me parece esto totalmente tirado de los cabellos. Primero, que pusieron a la empresa Patito de colores a hacer el voto telemático. O sea, eso sí debería ser tema de Contraloría y de Fiscalía. Pero más allá de eso, no se puede jugar con la votación de las personas que ya consignaron su voto. Perdóneme, que falló, perfecto. Asegurémonos que la próxima no falle. Arreglemos esto, porque además, lo que pasa es que vivimos en el país, vea, aquí deberíamos poner en el escudo de la bandera una frase: no ha de pasar nada. Ese es el lema del Ecuador. ¿Sabe cuál es el problema? No ha de pasar nada. Yo estaba tan desconcertado como usted. Somos El problema es que tan light en las cosas que hacemos. O sea, somos tan irresponsables en las cosas que hacemos. Que primero, no ha de pasar nada. Haga nomás y después vemos qué pasa. ¿Sabe qué se hace si se respeta el voto de las personas que consignaron su voto según el CNE, según un informe informático de ellos? Se consagra un fraude porque no lo han procesado, escrutado, como dicen. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿Cuándo han demostrado? A ver, presenten un informe en donde digan, por ejemplo, 10,000 votaron por la lista tal y resulta que aparecen 5,000 u 8,000 que votaron por la lista otra. Existe el informe solo que no lo quieren mostrar. ¿Dónde está? Pero presenten las pruebas, pero sin evidencias. De pronto hablan primero de falsedad de actas de instalación de urnas. Carajo, estamos hablando de votación telemática. ¿Qué acta de instalación de urnas va a haber? ¿Sabe qué? Pregunté también eso y me dijeron, en la nube se forman actas según jurisdicción. No, realmente son de película. Ok. El TCE tiene la última palabra aquí. Felizmente, afortunadamente. Pero además, ojo, a mí lo que me parece es que están tratando, eso es pendejada, están tratando de diferir la instalación de la asamblea. Porque a través de eso, claro, como la asamblea no puede instalarse hasta luego de la segunda vuelta. Porque le faltan los 6 asambleístas del exterior. Claro, entonces resulta que la asamblea, en lugar de instalarse ahora en septiembre, se va a instalar por poco y en diciembre. ¿Y para qué la quieren diferir tanto? Claro, ¿por qué? Porque justamente Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura están haciendo flores y sin control político. Acaba usted de cerrar el ciclo. Claro, maravilla. Ok. Entonces, no, y el problema es que, ¿sabe cuál es? Por eso le decía, a mí no me molesta mucho el tonto, sino el tonto que se hace el vivo. Y que cree, perdón que lo diga, pero el cojudo optimista, el que cree que todos son cojudos menos él. Ya ven por qué lo invité. Ya faltan algunas pocas precisiones que logra con su propuesta Lorena Ochoa. Dale. Le recordamos a nuestro invitado, el doctor Ramiro García Falconi, que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con la número 1. ¿Cree usted que en el corto periodo de año y medio que corresponderá al nuevo Poder Legislativo se deben intentar un mínimo de reformas a la función judicial? Sí, sin duda. ¿Cree usted que también debe existir un mínimo de reformas al Código de la Democracia en el próximo periodo legislativo? ¿Sí o no? Yo creo que los problemas no. Creo que no es un problema de reformas del Código de la Democracia. Nuestros problemas de democracia. Número 3.
Ok. Es un imposible pretender una reforma integral, científica y profesional de la función judicial en una democracia de estas características, ¿sí o no? No. Número 4. Yo creo que no es un imposible. Número 4. Con su demanda contra el Consejo de la Judicatura, ¿aspira usted solamente a disuadirlos, ya que el plazo para removerlos tomaría muchos meses, sí o no? No, nosotros no planteamos la denuncia con miras políticas. Se cometió un delito, punto. Y eso hay que procesar. Cualquier comentario adicional, por favor, después con Okay. Carlos. Sigue. Número 5. Los abogados y colegios de abogados en general temen enjuiciar al Consejo de Participación Ciudadana o al Consejo de la Judicatura, porque después eso les pasa factura en su actividad privada como litigantes, ¿sí o no? Esta me la guardo, porque no quiero ofender a los que están dirigiendo los colegios de abogados, pero hay una actitud tan acomodaticia, hay una actitud tan cómoda, que realmente avergüenza. Gracias, doctor. Por eso lo invitamos a usted, porque usted no comparte esa actitud, porque rompe lanzas aun cuando pueda ir contra sus intereses, su ejercicio profesional. Sí, sí. Y porque felizmente, y lo digo con orgullo, algún rato se lo dije en son de broma, es un talento del derecho penal a quien le sobran ofertas y podría estar viviendo, asesorando, dictando cátedra afuera, y sin embargo viene a pelear por el país adentro. Bueno, mientras hayan actitudes así y sean contagiosas, tenemos salida, tenemos opción, tenemos esperanza. La semana antepasada nomás le preguntaba a Ramiro García Falconi y los colegios profesionales, bueno, el de Guayas reaccionó, el de Pichincha también reaccionó, y Lorena ha dicho a lo largo del programa, ¿y el resto? Y eso va dirigido a ustedes. ¿Y ustedes? ¿Y la academia? ¿Y los otros gremios de profesionales? ¿O van a seguir solamente chateando, creyendo que en los chats se cambia el país? El cambio comienza por la comunicación, pero se empieza a plasmar realmente con la acción. Quieren a última hora, por todas las circunstancias que estamos viviendo, terminar de birlar lo que el pueblo ha hecho respetar. De ustedes depende, en el fondo y siempre, que esto se impida. Hay muchos juristas como nuestro invitado de hoy, pero felizmente tampoco es el único. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas tendremos un tema que tiene en vilo al país. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Vera a su... al auspicio de